Entonces el tema de hoy es explicar la filosofía moderna. Ese es el tema, jóvenes. Y como les digo, no es un tema complejo. Ya van a ver ustedes que no tiene nada del otro mundo y que va a quedar bastante claro. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, dice la filosofía moderna nace a comienzos del Renacimiento y de la Reforma Protestante hasta los últimos años del siglo pasado, o sea, el siglo XX. Recuerden que nosotros estamos en el siglo XXI. Ahora bien, la filosofía moderna nace cuando surge la Edad Moderna. A ustedes se les ha enseñado, sobre todo el año pasado en estudios sociales de noveno, que la historia se divide en periodos o etapas. Entonces, la historia se divide en historia antigua, historia periodo medieval, moderno y contemporáneo. Esas son las edades de la historia. Entonces, así en la historia de la filosofía también. Hay una filosofía antigua, que es la griega, la primera que vimos. Luego una filosofía medieval, que es la cristiana, católica. Luego la filosofía moderna, que es cuando surge la iglesia evangélica, la reforma protestante que le llaman. Y surge la ciencia también, la ciencia moderna, en el Renacimiento. Entonces, la filosofía cambia aquí, obviamente, va a tener otros intereses, otras motivaciones. Entonces, sigamos avanzando, sigamos leyendo. Tras siglos y siglos de filosofar acerca de cuestiones circunscritas a lo teológico, o sea, estamos hablando de todos los siglos de la Edad Media, donde se hablaba todo en función, en razón de Dios, porque la filosofía era teocéntrica, era una teología prácticamente. Entonces, ahí es donde uno ve que la filosofía cambia. O sea, en la filosofía medieval todo gira en torno a lo teológico, a Dios. Pero en la Edad Moderna surge una división en la iglesia, una división muy importante, un cisma. Y es cuando hay una parte de Europa, sobre todo en Alemania, los reinos alemanes, que van a apoyar a un ex sacerdote llamado Martín Lutero, que critica duramente la Iglesia Católica. La señala de corrupción y de un montón de cosas. Entonces, esa postura va contra lo tradicional, va contra lo que la Iglesia venía haciendo desde hace 1500 años. Y surge entonces un nuevo enfoque del cristianismo que se va a hacer fuerte, que para la Iglesia Católica una secta llamada la secta evangélica. Entonces va a surgir ahí y va a agarrar fuerza, sobre todo porque hay intereses económicos. ¿Por qué digo intereses económicos? Porque los reyes alemanes querían desprenderse de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en todo el mundo tiene un montón de terrenos y propiedades. Sobre todo ahí en Europa tenía una gran cantidad de tierras, de las mejores. Entonces ellos querían separarse de la Iglesia y expropiar esas tierras. ¿Okay? Entonces sí había intereses. Aparte de que el reinado de los alemanes quedaba más libre para hacer lo que quisieran sin que el Papa les dijera o se lo impidiera. ¿Okay? Que en esa época la Iglesia Católica tenía mucho poder. Entonces a los alemanes, a los austriacos, a los suizos, que fueron los primeros en volverse evangélicos protestantes, les convenía hacerlo por intereses económicos. ¿Okay? Entonces por eso apoyaron lo que decía ese señor Martín Lutero. En la antigüedad, la filosofía antigua partía de la realidad objetiva para realizar reflexiones filosóficas. ¿Okay? En la Edad Media, la filosofía de aquel tiempo había decidido tomar a Dios como el centro de la referencia. Ahora bien, con la llegada de la filosofía moderna, se propone un cambio sustancial como consecuencia de la instalación de la subjetividad en el centro de la escena. ¿Qué es la subjetividad del sujeto? El yo. ¿Okay? Ya vamos a ver por qué. Cada vez la filosofía está cambiando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Las reflexiones. Las características de esta época
como es una época verdaderamente nueva, con un espíritu nuevo, tan distinto al espíritu medieval escolástico, se le puede considerar como una revolución antiescolástica, o sea, una revolución que va en contra de la Edad Media. La filosofía moderna corresponde a ese periodo que llamamos Edad Moderna, en la que la historia universal y con que comienza el Renacimiento y la Reforma Protestante. Vamos, ya les dije de la Reforma Protestante que fue Martín Lutero, un ex sacerdote alemán, el que criticó la Iglesia Católica y decidió separarse de la Iglesia. Dentro de lo positivo de la Reforma Protestante es que se imprimió la Biblia en diferentes idiomas. Antes la Biblia solo estaba en latín, pero se imprimió a los diferentes idiomas y se hizo más accesible para que lo leyera la gente, aunque anteriormente el sacerdote lo leía en la iglesia. ¿Sí? Perdón. Entonces, con el Renacimiento, que es esta palabra que está aquí, el Renacimiento es más que todo algo artístico. El Renacimiento surge en Florencia, en Italia, y cambian, los italianos cambian la perspectiva del arte. Dicen que el arte medieval era demasiado conservador, ellos quieren retomar el arte como se hacía en la antigua Grecia, donde había más libertad para el artista para pintar lo que quisiera, y mientras que en la Edad Media era bien estricto pintar cuestiones religiosas. Pero el arte renacentista se centra en el hombre, en la belleza del cuerpo humano. Ya no ve el cuerpo humano como algo pernicioso, algo pecaminoso, lo ve como algo artístico. Entonces en el Renacimiento aparecen figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, que van a hacer grandes obras de arte. Sobre todo van a trabajar el mármol y van a trabajar la pintura mural, que es dibujar sobre las paredes. Los mejores ejemplos están en Italia, y en la Capilla Sistina, dentro del Vaticano, del arte renacentista. Ahí están los mejores ejemplos. Cosas hermosas que hicieron ellos, que cambiaron también el arte, nada media. Perdón, el Renacimiento. Entonces ustedes pueden ver ahí que el mundo estaba cambiando mucho en esta época. Ahora dice, conocer las diversas soluciones que el pensamiento moderno ha dado a los problemas tradicionales de la filosofía y los nuevos interrogantes planteados, especialmente el conocimiento. En la filosofía moderna se van a plantear de dónde surge el verdadero conocimiento. Por eso dice aquí especialmente el conocimiento. La naturaleza, Dios, la moral, y como objetivo práctico van a concebir un gran aprecio por los esfuerzos del hombre moderno en el orden de descubrir la verdad. Formarse un sano criticismo que no se contente con recibir, sino que también trate de juzgar, comparar, valorar, por tanto agradecer los aportes y desechar los hierros del pensamiento moderno. Básicamente la idea de la filosofía moderna es actualizar el pensamiento, modernizar la forma de hacer filosofía, haciendo uso también de los avances de la ciencia moderna. En efecto, la filosofía medieval había conjugado en gran síntesis el pensamiento pagano platónico aristotélico con el pensamiento cristiano. ¿Qué significa esto? Que la filosofía medieval había logrado unir la filosofía antigua de Aristóteles, de Platón, la había fusionado con el cristianismo, en el sentido de que para explicar mejor las verdades de la Biblia habían utilizado la filosofía pagana o la filosofía griega. Y eso está bien, perfecto. Pero en la filosofía moderna van buscando algo más. Van desprendiéndose de eso sobrenatural y quieren explicar el mundo a través de la matemática y de la ciencia. ¿Por qué? Porque la nueva filosofía, como dice aquí, observan aquí, la nueva filosofía exaltaba el método matemático. ¿Qué significa? Las ciencias exactas son la matemática y la lógica. ¿Okay? ¿Por qué exactas? Porque dan resultados, dan valores que son reales y son exactos. Por ejemplo, en la matemática, si usted hace una operación, una fórmula, una ecuación, los resultados que se obtienen son exactos.
A veces se obtienen resultados que dice aproximadamente porque tienen números decimales infinitos. Pero el nivel de exactitud que tiene la matemática y la lógica no lo tiene la demás ciencia. Entonces, por eso los filósofos de esta época decidían darle más énfasis a la matemática y al método científico matemático, ¿okay? En detrimento de la metafísica. La metafísica es aquel pensamiento que se va a centrar en las verdades de un mundo sobrenatural, como Platón, que decía que existía un mundo perfecto. Entonces, en la filosofía moderna ya no le van a poner mucha mente a eso de la vida después de la muerte, de que si tenemos alma o no tenemos alma. Se van a concentrar más que todo en lo que se puede ver, en lo que se puede medir, en lo que se puede tocar, y van a apartar lo sobrenatural. ¿Eso es bueno? Pregúnteme si es bueno o es malo. Pues es un enfoque diferente. Tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Como todo en la vida. Ahora bien, aquí dice: naturalmente estas nuevas doctrinas o corrientes de pensamiento correspondían a nuevas situaciones políticas. Miren, la política siempre anda de metida. Culturales, sociales y religiosas. O sea, habían intereses políticos de que la filosofía cambiara. Habían intereses culturales, sociales y religiosos. ¿Okay? En el Renacimiento, la pseudo reforma protestante, el humanismo es una filosofía, una forma de ver la vida, creyendo que el ser humano es lo más importante, ¿okay? Que el ser humano es el centro del universo, ¿okay? Ese es el humanismo. El nacimiento de los estados modernos. Cuando dice el nacimiento de los estados modernos, jóvenes, es porque precisamente en esta época ocurrió también la Revolución Francesa, y con la Revolución Francesa surgen los estados modernos. Cuando decimos los estados modernos, son los países donde se pone en práctica eso de los tres poderes del Estado. Ustedes ya lo han visto: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y se quita a los reyes. Los reyes es algo de la Edad Media. ¿Okay? Con la Edad Moderna ya surge la figura del presidente, el presidente de la República. Entonces, eso es parte de lo que surge también con la filosofía política moderna, la República moderna. Ahora bien, dice aquí el auge de la ciencia, de ahí que también encontramos en la época moderna una tremenda dispersión doctrinal que contrasta con la notable unidad del pensamiento cristiano de la Edad Media. Esta dispersión doctrinal que mencionan ahí, jóvenes, es que debido a que surge la iglesia evangélica, el luteranismo al principio, va a surgir una gran diversidad de doctrinas porque ya pierden la autoridad en la iglesia. ¿Qué significa eso? En la Edad Media existía todavía existe en la iglesia católica, ¿verdad? Pero en la Edad Media era dominante la figura del Papa, el líder de la iglesia cristiana. Este señor, junto con un grupo de cardenales, controla el cristianismo a nivel mundial, el cristianismo católico. Dispone y ordena cómo se debe hacer las cosas. Entonces hay una autoridad, hay una gente que dice cómo se hacen las cosas y los demás obedecen. Entonces esto hace que exista una unidad y que la gente hable un mismo idioma. O sea, todos entiendan lo que se está haciendo de una misma manera. En cambio, con las iglesias evangélicas protestantes, como dice aquí, va a haber una dispersión doctrinal. ¿Qué significa? Que un montón de gente va a salir diciendo: y para mí lo que dice la Biblia aquí es esto y yo lo interpreto de esta manera y es mi opinión. Y va a salir otro pastor por allá que va a decir: no, yo no creo que así como lo estás leyendo sea lo correcto, hay que leerlo de esta manera. Y entonces empiezan a surgir diferentes perspectivas del cristianismo y surgen iglesias bautistas, presbiterianos, pentecostales, adventistas, mormones, testigos de Jehová y todo ese relajo que hay. ¿Por qué surge todo ese relajo de iglesia? Porque se perdió la autoridad. En la Edad Media había una autoridad que decía: esto es así, 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 todos vamos a ir por aquí. Y es la figura de la Iglesia Católica del Papa, donde hay una unidad doctrinal. Pero con la iglesia, con el surgimiento de la iglesia evangélica protestante, cualquiera puede decir: yo pienso que la Biblia se interpreta así,
Y entonces ese problema de libre interpretación hace que surgen una gran cantidad de sectas, de las más locas que hay también, porque surge cualquier loco diciendo que él es Dios, que él es Cristo, que él ya vino y que no sé qué, y engañan a la gente. ¿Okay? Entonces esa es la parte negativa de la iglesia evangélica protestante, cómo surge y cómo crea un montón de iglesias que aparecen en cualquier lugar. Ahora bien, lo que dice aquí. Así como las naciones se diferencian, como los pueblos se separan unos de otros, también se producen profundas escisiones en el espíritu occidental y en su concepción unitaria del mundo. Como consecuencia o secuela del enfrentamiento entre la razón teórica y la razón práctica, entre la ciencia y la fe, entre lo físico y lo metafísico, entre la política y lo moral, entre lo subjetivo y lo objetivo, pues entonces ¿qué va a haber? Abundancia de problemas. Miren qué interesante, con la edad moderna aparecen abundancia de problemas. Los métodos, las soluciones, que el espíritu vuelve a caer en el escepticismo. O sea que como en vez de la edad moderna traer soluciones, trajo más problemas. Entonces va a generar que haya más escepticismo en la gente. Escepticismo significa que la gente dude, que la gente diga, yo no creo, porque si aquí dicen los evangélicos una cosa, por allá dicen los católicos otra, por allá dicen los testigos de Jehová otra cosa, los mormones. Entonces se vuelve la gente escéptica. Eso hace que la gente se vuelva escéptica. ¿Qué significa escéptica? Que pierdan la fe, que se vuelvan ateos. Entonces en esta época es cuando más ateísmo ha surgido en el mundo, con la edad moderna, debido a toda esa división. Ahora bien, en la filosofía moderna, las nuevas construcciones filosóficas se podían distinguir de dos estilos principales. Por un lado está el estilo de Cartes, que se llama el racionalismo. Y el estilo racionalista concuerda todavía con la escolástica porque ellos creen sistematizar, significa hacer todo un sistema de toda la problemática, pero se agudiza la oposición entre la esfera de lo subjetivo y de lo objetivo. Voy a explicar esto de qué es subjetivo y qué es objetivo. Es importante que ustedes lo sepan. Lo subjetivo es lo que yo pienso desde mis emociones, mis sentimientos. Eso es subjetivo. ¿Okay? Puede ser que yo perciba algo emocionalmente como algo agradable y para otra gente puede ser desagradable y es algo subjetivo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el arte, con la música, con la comida. Por ejemplo, con la comida, usted puede venir y comprar pupusas del Salvador, de las que las hacen con frijoles. Y usted puede traer y decir, miren, compré unas pupusas salvadoreñas, comámoslas. Y en su casa va a decir, no, qué feo es esto, qué horrible, no me gusta. Y otro va a decir, qué rico, pucha, no había probado esto, qué bueno. Entonces, ¿por qué? Porque el gusto es subjetivo. Cada quien puede decir, me gusta o no me gusta. Igual con la música, igual con el cine, con las películas, ¿ok? Eso es lo subjetivo, lo que a usted le gusta o no le gusta, de acuerdo a su percepción. Lo objetivo es diferente. Lo objetivo es cómo son las cosas, independientemente de que me gusten o no me gusten. ¿Ok? Por ejemplo, si usted ve que va pasando un carro turismo rojo por la calle, va pasando y le llama la atención, ve qué bonito ese carro, es nuevo. No, nunca había visto un tipo de carro como ese y pasa el carro rojo y está un amigo suyo a la par y le dice usted, mira ese carro rojo que va ahí, qué bonito. Entonces los dos dicen, sí, está bonito ese carro rojo. El carro es rojo. Ese es un dato objetivo. ¿Por qué es un dato objetivo? Porque es rojo y los dos lo pueden ver. Al menos que uno de los dos sea daltónico, que confunda los colores porque tiene un problema de percepción, un problema ya en el cerebro, que hay gente que no tiene, que confunde los colores. Pero si usted le pregunta a la gente que está ahí, ¿qué color es ese carro que va? Todos van a decir que es rojo. Nadie va a decir es azul o es verde. Si es tremendo rojo y por eso todo el mundo lo mira, porque llama la atención. Entonces, hay cosas que son objetivas, hay cosas que son
de una forma, aunque las demás personas no les guste, tienen que aceptarlo. Aunque, por ejemplo, a la persona que está a la par, a mí no me gustan los carros rojos, yo prefiero siempre los carros de otro color porque el rojo llama mucho la atención. Bueno, que le guste o que no le guste es su problema, pero el carro que va ahí es rojo. Entonces, los objetivos son los hechos reales, los hechos tangibles, lo que yo puedo ver y tocar y que ya se sabe que eso es así y que no es una percepción, que no es un gusto, sino que es una realidad. Por ejemplo, yo tengo en mi mano 5 dedos, mano derecha, como ustedes igual también, eso espero. Entonces, que yo tenga 5 dedos en mi mano, no es porque yo lo quiera o porque yo esté a gusto, que tenga cinco dedos. Pero si usted le pregunta a otra persona, ¿cuántos dedos hay ahí? Todos van a decir hay 5. Eso es un dato objetivo, es un dato real. ¿Ok? Entonces, los datos objetivos son cuestiones que no se pueden cambiar por mi forma de pensar o por mis gustos, sino que son objetivos para todos, aunque no nos guste. Por ejemplo, vaya, en Honduras eh, se ha demostrado que se robaron el dinero de los hospitales móviles. ¿Okay? Ese dinero que se robaron no, o sea, no se va a recuperar y esos hospitales ya prácticamente se perdieron 50 millones de dólares. Si usted se pone a pensar, esos ya son datos objetivos. Objetivo significa que ya no se puede cambiar, o sea, de que es una realidad, no es algo que alguien se lo inventó, sino que ya se descubrió, ya hay gente presa en la cárcel, hay algunos gatos ahí presos en la cárcel por haberse robado parte de ese dinero. Entonces, los datos objetivos son cosas que uno, aunque uno no lo quiera ver, lo tiene que aceptar. ¿Ok? Entonces aquí dice que en la filosofía moderna se agudiza esto, la oposición entre lo subjetivo y lo objetivo. ¿Okay? Y también, obviamente, la oposición entre la fe y la razón. Mucha gente va a decir que la fe es algo que es opuesto a la razón y otros van a decir, no, son complementarios. Hay que tener fe y hay que tener razón. Entonces, hay que concertar dos. Será el gran problema del idealismo alemán, dice aquí. El empirismo es el otro. Miren, aquí aparece racionalismo por un lado y empirismo por otro. El racionalismo va a centrarse totalmente en la razón, por eso se llama racionalismo. Y el empirismo le va a dar más importancia a la experiencia. ¿Okay? Por eso dice aquí, es la corriente totalmente opuesta al racionalismo y representa la ruptura total con la tradición metafísica, platónica, aristotélica y la escolástica. Ahí está la verdadera revolución del pensamiento moderno. El empirismo no puede hacer metafísica, pues para él no cuentan las verdades inmutables y eternas, mientras que para el racionalismo la experiencia sensible no es sino la materia, el conocimiento científico. Entonces se lo voy a explicar con ejemplos. La persona racionalista le da mucha importancia a la matemática, ¿okay? Y piensa que a través de la matemática y de la lógica se pueden deducir las verdades del universo, ¿okay? Como los físicos teóricos, como Albert Einstein, como Isaac Newton, con la teoría de la relatividad y todo eso. Los empiristas creen que para llegar a la verdad hay que hacerlo a través de experimentos científicos, no de la teoría. La teoría, dicen ellos, que es importante para algo en la ciencia, para explicar, pero que la verdadera ciencia, el verdadero objetivo de la ciencia es comprobar las cosas a través de experimentos. Entonces el empirismo se basa en la experiencia, en el experimento. Y la ciencia moderna es una combinación de ambas cosas, de racionalismo y de empirismo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la ciencia moderna le da una gran importancia a la matemática para medir, para contar. Y por otra parte le da una gran importancia al experimento para corroborar. Entonces, con la filosofía moderna, con esta forma de pensar moderno, surge la ciencia moderna, la ciencia actual como existe y como la conocemos nosotros. Entonces, para concluir con la filosofía moderna, hay que resaltar la influencia que tuvo sobre ámbitos cotidianos como
como la forma de profesar una fe, de ir a una iglesia, como la forma de apreciar el arte. Con la filosofía moderna la gente le cambió el chip en muchas cosas. Por ejemplo, ya el arte lo consideraban libre, ya podían hacer esculturas de mujeres desnudas, de hombres desnudos, como la famosa escultura de David, que es una de las esculturas más bonitas que hay en toda la historia. También con esto de la ciencia, hubo más libertad para poder exponer diferentes teorías, porque en la Edad Media era complicado. Si usted salía con una teoría diferente a lo que decía la Iglesia Católica, lo podían meter preso. ¿Okay? Entonces, con la filosofía moderna hay más libertad para expresar nuevas posturas, nuevas ideas. Eso es lo positivo. Lo negativo con la filosofía moderna es que se pierde la autoridad. Se pierde el principio de autoridad y empieza a haber mucho subjetivismo. Subjetivismo significa que cada quien empieza a inventarse lo que eras también, que quizás no tiene nada que ver ni con la ciencia ni con la fe real. Entonces, siempre que surge algo bueno, también proyecta una sombra, tiene consecuencias negativas también, pero lo importante es ir avanzando, ir aprendiendo, ir evolucionando, siempre y cuando uno sea consciente de que hay cosas que se pueden ir mejorando también, ¿verdad? Entonces aquí dice, actividad número 3, ustedes lo van a hacer en su cuaderno, me lo van a mandar el viernes. Recuerden que las tareas de filosofía se mandan el viernes al grupo. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a mandar el viernes? Van a responder qué es la filosofía moderna, qué periodo corresponde la filosofía moderna y en qué movimientos comienza. ¿Cuál método exaltaba la nueva filosofía moderna? ¿Qué encontramos en la época moderna? ¿En qué consiste el racionalismo? ¿Es el filósofo el principal representante de la filosofía moderna? Ahí lo escriben. Entonces son 6 preguntitas nada más. Y ustedes lo van a mandar el viernes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, Diga. ¿se escribe solo las preguntas, es la tarea o también debemos escribir un tema? Hay que escribir el tema, amigo, porque para el examen, cuando ven el examen, usted va a tener que estudiar los temas. Pero si usted observa, no es mucho, es poco. Pero si usted me va a mandar estas preguntas nada más, esas son las que yo las voy a revisar. O sea, yo no lo voy a revisar el contenido, yo no voy a revisar las preguntas. Bueno, profe, gracias. Bueno, pues pasen buen día. Gracias por asistir, los que asistieron. Adiós. Adiós. Adiós.